Interesan a todos, pensando con banderas del Iber, la audición frente amplista, con Julio García y Charo Laitano. Banderas al viento. Termal Daimán de Caute Antel los espera para disfrutar sus mejores vacaciones con sistema 3x2. Aproveche. Los atienden el 29 24 30 54 o www.termaldaiman.com.uy. SG y Asociados SRM. Asesores en comercio exterior, despachantes de aduanas, proveedores portuarios y marítimos. Estamos en Cerrito 534, piso 7. Teléfono 29 15 50 11. ¿Qué tal, oyentes? ¿Qué tal, Charo? Buenos días, Julio. ¿Qué tal, vecino del barrio? Estamos en este nuevo ámbito súper bonito. Hoy sí, de la Rural del Prado, la Expo Prado, que realmente está teniendo un éxito importante. Nuevamente muy cómodos con el estudio que montó Radio Oriental. Agradecerle a toda la gente de Radio Oriental el esfuerzo que se hace para poder participar de esta actividad. Íbamos a salir el sábado pasado por algunas desaciertos. Logramos hoy estar acá. ¿Cómo anduvo, vecino, esta semana? Muy bien, por suerte una semana hermosa donde se está preparando la primavera, ya tuvimos toda una serie de eventos, está salsa a full en todos lados. Hoy tenemos varios eventos, ya preparando Carnaval de las Promesas, preparando candombe, hay un hermoso evento de candombe, las llamadas de otoño. Mucho, por suerte, mucha actividad efervescente a nivel de los barrios y mucha vinculación, mucha gente se está uniendo y está trabajando en actividades barriales. Habría que poner varios vecinos para poder estar en todos los lugares. Muy bien, o sea que con la salsa y el candombe, muy movidita la semana. Muy movidita la semana, por suerte. Muy bien, ¿cómo nos comunicamos, Charo? Bueno, nos comunicamos como siempre, por el 099 25 27 26, repito, 099 25 27 26, solo mensaje de texto, no llame porque no salen al aire. Y si no, nos pueden seguir directamente en YouTube, Pensando con Banderas del Iber, o si no, en Facebook. Nos dan un me gustas, entran en nuestra página de Facebook y ahí están, no solamente la audición y las anteriores, sino todos nuestros materiales si quieren seguirnos también por ahí. Muy bien, le mandamos antes de comenzar la audición mano a mano con los clásicos, un beso grande a Adolfo Drescher, que está internado, tuvo un quebranto de salud en el cual se está recuperando. Le mandaron reposo absoluto para que se recupere más rápido y vamos monitoreando por las redes de Bandera del Iber con Laura, que es la que nos va dando el diagnóstico, porque piden de que no vayamos a visitarlo. Por lo tanto, sigamos a Laura en la red, que nos va a ir dando el diagnóstico de cabeza, ¿no? Fuerza, Adolfo, sabemos que de esta vas a salir bárbaro. Un saludo grande para Cabeza. Bueno, José, primero agradecerte el trabajo que se hizo el sábado pasado con Juan Grompone, que fue excelente, tuvo una repercusión enorme en todos lados, el programa de ayer, y bueno, aparte de agradecerte, ¿cómo continuamos el mano a mano? Efectivamente, yo quiero reafirmar que la visita que nos hizo Grompone tuvo repercusión. Mucha gente se acercó para comentarnos lo excelente que fue la entrevista y esperemos contar nuevamente con Grompone porque realmente vale la pena escucharlo. En el día de hoy vamos a hablar de la sociología. Hemos hablado de las teorías de la sociedad y la última vez hablamos de Carlos Marx. Estamos ya en condiciones de comenzar a ver por qué y en qué momento el Estado y la ciencia establecen un orden de convivencia y un orden singular y radicalmente nuevo. Las actividades científicas en el siglo XIX pasan a ser asunto de Estado. Saber y poder se entrelazan y generan una nueva mentalidad, diríamos una nueva sacralidad. Las sociedades postindustriales se hacen muy complejas y obligan a ser pensadas, comprendidas para poder ser gobernadas. Este es un tema permanente, en qué medida la ciencia, la técnica y la conducción de los asuntos del Estado pueden tener
lo que se podría llamar una armoniosa convivencia, una virtuosa reciprocidad. Y ahí es donde nace lo que conocemos como la sociología, una ciencia de la sociedad. Es decir, un estado científico que comienza a reconciliar la ciencia y la industria. Esto es muy importante. El capitalismo exige que la técnica abandone ese campo anterior de fabricación artesanal y sea algo que ya abandone el plano puramente especulativo para descender a la tierra. La ciencia instalada en el campo de la conducción de los asuntos del Estado. Por lo tanto, había que ver todo lo que había que superar. En los siglos XVII y XVIII, el saber estaba en la corte real, en las iglesias, en las universidades, donde había una imagen medieval también del mundo. Pero fueron surgiendo las sociedades científicas y los filósofos empezaron a ver la imagen moderna del mundo, buscando a través de la búsqueda científica, y la ciencia se va haciendo experimental. Queda atrás todo lo que conocemos como metafísica, y por un momento vamos a explicar por qué esto de metafísica es algo que va a estar permanentemente cuestionado por la sociología. La metafísica es cuando se afirma algo sustancial o relevante sobre un asunto, pero un asunto que escapa a toda posibilidad de ser experimentado de manera sensible por el ser humano. Es decir, la metafísica es el estudio de lo inmaterial que los positivistas, precisamente en sociología, consideran que escapan a la objetividad empírica. Más sencillo, lo metafísico es lo que no se puede experimentar y verificar, como en la ciencia cuando se hace un experimento y se verifica algo de manera concreta. Quiere decir que en el siglo XIX y el siglo XX, la ciencia y la sociedad se van fusionando para lograr el dominio de la naturaleza. Aparecen los ingenieros, pero los ingenieros que ahora van a entrar a mirar la sociedad, en la ingeniería social, en la búsqueda de ver cómo se puede gobernar la sociedad, y hay aquí un interesante fenómeno, particularmente a partir de 1920, donde el Estado se constituye como el organizador de ese binomio saber y poder. El Estado distribuye el dinero, define qué cosas son secretas, cimenta jerarquía, va estableciendo desde el Estado cómo desarrollar el conocimiento. En otras palabras, la ciencia y la producción son una unidad. Y vaya que esto hoy en día es súper comprobable. Los grandes consorcios y los grandes conglomerados fabrican desde submarinos nucleares hasta comida para perros, y hay una cadena que une el Instituto Tecnológico de Massachusetts hasta la producción de los elementos más comunes necesarios para la vida cotidiana. Quiere decir que surgen las ciencias sociales del mismo modo que se trató de dominar la naturaleza. Ahora es cómo hacer que se transforme la sociedad, cómo hacer que se pueda gobernar la sociedad, y la ciencia, a través del Estado, proporciona instrumentos a partir de lo que es la observación social, es decir, le ofrecen al gobierno una técnica científica en la medida que se va fusionando estos dos campos. De manera que estamos en el terreno del empirismo, es decir, de la observación, del experimento, del análisis, de lo que sucede en búsqueda de lo que se denomina una política racional. Y esto es muy importante. Había que desmontar los engranajes de las sociedades para ver cómo funcionaba mejor esa maquinaria. Y todo esto es la respuesta ante la conmoción de dos grandes revoluciones. La Revolución Francesa en el campo político y la Revolución Industrial que se produce en Inglaterra en el campo de la economía, y con todo el impacto social que estas dos revoluciones generaron. Es decir, la conmoción que se está produciendo en Europa demanda que los científicos comiencen a pensar qué hacer con la vida de las sociedades, porque hay una alteración muy fuerte
que genera impactos que llaman a la preocupación. En este sentido, la sociología, precisamente pretendiendo alejarse de la metafísica, busca tratar los hechos sociales como objetos, es decir, es la concepción de que no es el individuo lo que hay que hacer. Recordemos que los filósofos y los historiadores encaraban al individuo, ahora es estructuras, cómo funcionan como hechos sociales las estructuras, y buscar el hecho social independientemente de la conciencia individual. Es algo que nosotros hoy tenemos muy asumido. Nadie va a pensar que el capitalismo es porque el capitalista quiere ser capitalista. Estamos mirando relaciones económicas dentro de estructuras sociales de producción, dentro de leyes económicas, y estamos mirando hechos que pueden ser observados desde una perspectiva científica, como lo hace la economía y como justamente comienza a hacerlo la psicología, particularmente a fines del siglo XIX y principios del XX. Bueno, hay un estudio importantísimo que hace Émile Durkheim, un sociólogo fundador prácticamente de la sociología francés, que es un estudio sobre el suicidio. Y este es un estudio de lo que se llama una teoría de alcance medio, o sea, no pretende explicar todo el funcionamiento de la sociedad, sino por qué la gente se suicida. Fíjense, en el siglo XIX esto es fantástico. Y bueno, los descubrimientos de Durkheim, que no tenemos tiempo para relatarlos en su detalle, es que el hombre no se mata solamente por motivos personales, se matan en una determinada sociedad, más que en otro tipo de sociedades, y se matan en determinados días más que en otros días, para decirlo en titulares, porque este es un estudio muy interesante. Entonces Durkheim ha dado un paso adelante fuertísimo, es decir, ir introduciendo el método sociológico, en lugar de buscar causas finales y motivos, no, ¿por qué sucede un fenómeno de una naturaleza dada? Es decir, aquí, aparentemente en la sociología, no habría ideas políticas, sin embargo la hay, porque Durkheim y los sociólogos que lo siguen van a considerar la sociedad como un todo, un orden establecido, hay que tratar de ver cómo funciona y cómo puede funcionar mejor. De manera que el científico descubre y explica permanencias, evoluciones, gracias a sus observaciones, permite, por lo tanto, que la política pueda actuar de mejor forma. Se da la función del consejo político, que tangencialmente va generando la sociología. O sea que tampoco es neutral la sociología, porque de algún modo proporciona lo que hoy llamamos insumos técnicos desde el punto de vista de las investigaciones para ver cómo conducir mejor el Estado, el gobierno, las políticas, etc. Bueno, hoy esto ya está extendido, pero esto es cuando surge en el siglo XIX. Le debemos a Durkheim una expresión que hoy por hoy también se usa mucho, que es el concepto de anomia. El prefijo a en la palabra quiere decir ausencia de ley, ¿no? Nomos, ley. ¿Y qué quería decir con eso? Las anomias, ¿qué es? Bueno, que los conflictos en la visión de Durkheim son patologías, o sea, ausencia total de normas, de leyes. Bueno, hoy en día se dice, hay estados anómicos, hay situaciones en las que la gente ha perdido valores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que destacamos es que hay una búsqueda de explicación de lo real y cómo el Estado logra racionalizar su dominio sobre lo real, la racionalización. Y aquí es cuando aparece la figura de Max Weber, un sociólogo alemán que desarrolla la sociología histórica. Para Weber es importantísimo entender varias cuestiones. En primer lugar, es un sociólogo que va a estudiar la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es decir, si para Marx las ideas filosóficas, religiosas, jurídicas, políticas eran prácticamente, ahí están nuestros amigos, era una derivación
de la base económica, de las relaciones de producción, de la infraestructura. En el caso de Weber dice, aquí hay que mirar el impacto de la religión en la conformación de la mentalidad capitalista. Y Weber entonces desarrolla una interpretación distinta a la que nosotros conocemos normalmente y mira dos tipos de sociedad. Una sociedad que es la que se llama la comunidad, en alemán Gemeinschaft, en la que los individuos están fuertemente integrados en el todo social y actúan según la tradición, las circunstancias afectivas de naturaleza religiosa. Y luego está la sociedad, lo que nosotros conocemos hoy como la sociedad, en donde los participantes se adhieren en base a contratos, calculando intereses mutuos, y obran, las personas en una sociedad a gran escala, obran con el fin de obtener los reglamentos, los contratos más ventajosos. De manera que Weber va a desarrollar una teorización sobre cuál es la fórmula por la cual se puede garantizar un orden social, su gobernabilidad, diríamos hoy. Pero la palabra clave de Weber es la búsqueda de la legitimidad. Y ahora vamos a ver qué es la legitimidad. Dice Weber, hay una legitimidad que puede ser carismática, hay una que puede ser tradicional y hay una que puede ser racional legal. Esta última es la que corresponde a la sociedad moderna, es decir, cuando la legitimidad se basa en un orden jurídico, en un conjunto de normas y de leyes que por encima de todo son interiorizadas y aceptadas por los dominados. Es decir, que el dominio, el poder, el gobierno se ejerce sobre la base de una legitimidad que le da sustento y cohesión social a ese tipo de dominación. Dicho en pocas palabras, con Weber nosotros tenemos que volver a mediados del siglo XX porque hubo un momento en que la crisis en la que se ve envuelto el mundo lleva a que nuevamente se piense en Weber. Recordemos que Samuel Huntington escribió algo sobre la gobernabilidad y la crisis de la democracia, allá por los años 70 y la medida de la década 70, y eso era un poco tratar de salir al cruce de lo que se llamó la crisis de las democracias, la crisis de la gobernabilidad, la teoría de Samuel Huntington. Bueno, en esa década del 60 y del 70, lo que era la teoría de Weber, que arranca de fines del siglo XIX y se consolida en 1920, cuando sus escritos aparecen en Alemania, bueno, se vuelve a eso. ¿Por qué? Porque el concepto de legitimidad pasa a ser revalorizado. ¿Por qué es importante el concepto de legitimidad? Porque la legitimidad tiene que ver con el control social que le permite al Estado democrático garantizar la convivencia civilizada entre los individuos que interactúan dentro de ese Estado. Es decir, se da en tres círculos que actúan de manera concéntrica y que definen la acción social individual. De manera que la legitimidad lo que permitiría es racionalizar el conflicto social al enmarcarlo institucional y legalmente. ¿Cuáles son esos círculos concéntricos de los que Weber menciona y que tienen que ver con la legitimidad? El primer campo es el campo de la coacción física, o sea, el Estado asegura el control sobre la base de que está a cargo del monopolio legítimo de la violencia física y por lo tanto a quienes cometan transgresiones a la legalidad puede encarcelarlos, sancionarlos, penalizarlos. Segundo campo es el de la coacción económica. ¿Por qué? Porque el Estado racional y el mercado, en la modernidad, surgen de manera interactiva, simultánea, apoyándose mutuamente, y hay una relación sistémica. Quienes no entiendan las señales del mercado, que actúa como una gran institución de control social, van a ser naturalmente expulsados
porque no van a estar resolviendo un tema clave, que es el de la productividad, como elemento clave de actuar dentro de las reglas que el mercado establece en su funcionamiento. Y un tercer campo de acción de la legitimidad, que es fundamental, es el campo en el que el individuo, ya no por coacción legal, física o económica, sino porque ha introducido una obligación interior del mismo. Es decir, para preservar, y esto es muy importante en este momento de la vida de nuestro país, tenerlo clarísimo y en cuenta, un Estado democrático que pretende preservar su autoridad social, no basta, tiene que comprender que no basta con la coacción física, que además se requiere para ello de un mínimo de credibilidad, de consenso social entre los gobernados. Y esa credibilidad, ese consenso social, son producidos por una cultura históricamente transmitida, cuyas instituciones son las que definen la preeminencia de determinados valores sociales. Redondeando, aquí tenemos que hablar de valores. Bueno, los valores son aquellos que definen qué acciones son justas y cuáles no, cuáles son equivocadas. Los valores son juicios morales sobre las acciones. Y, en una palabra, pueden ser juicios expresados por personas individualmente, pero son, por encima de todo, juicios colectivos que son comunes a gran parte de los miembros de una determinada sociedad. Como vemos, Weber va a ser un teórico importantísimo para entender los fundamentos del poder político, los fundamentos de la capacidad del Estado de garantizar un orden social. En una palabra, estos temas de la legitimidad y de la cultura son revalorizados por Weber en una perspectiva que naturalmente la sociología posterior, por ejemplo, pensadores de la escuela de Frankfurt como Jürgen Habermas y otros, van a retomar a mediados del siglo XX, particularmente en los años 70 del siglo pasado. De manera que aquí surge también por qué Weber, y con esto terminamos, desarrolla esta teoría de la legitimidad. Hay que saber que la cultura inglesa se basa en la Constitución, funcionamiento del Parlamento, funcionamiento de partidos, las elecciones. Hay en Inglaterra una legalidad que tiene mucho que ver con la negociación política, lo que los ingleses llaman el political bargaining, es decir, el tratamiento político de los temas, y van dando soluciones, respuestas institucionales, pragmáticas y cambiantes, adaptadas a situaciones concretas. Todo esto está muy bien, pero en el caso de Alemania y en el caso de Francia, las cosas son distintas. Por ejemplo, en Francia, ¿no?, hay una división después de la Comuna de París entre los legitimistas, orleanistas y los bonapartistas, y por otro lado están la acción francesa liderada por Marat, es decir, toda una cantidad de cosas que surgen en Francia que dan un gran fraccionamiento al escenario político. Y estos estados ya no son precisamente de una gran tradición liberal, y es ahí donde la necesidad de pensar sobre estas cosas, tanto en Alemania como en Francia y después en Italia, se hace presente. Es decir, resolver lo que Alemania, que no conoció un liberalismo como el inglés, por ejemplo, va a necesitar resolver a través de la teorización que realiza Weber, y por eso además se explica la ausencia de una tradición liberal, porque Alemania se unifica en 1870, a fines del siglo XIX, se explica por qué además en países como Alemania, particularmente, surgen los grandes partidos con fuerte carga ideológica, como es el Partido Socialdemócrata Alemán, como es también la expresión de otras fuerzas, en el caso de Italia, de otras corrientes ideológicas. Y por aquí, más o menos, dejamos para redondear un poco y darle espacio
a los que vienen. Muy bien. José, ¿con qué continuamos el sábado que viene? Vamos a volver a tratar sobre la teoría social, a tratar de explicar un poco este problema de los tipos de dominación que estableció Max Weber y el alcance de esto en la sociología contemporánea, porque permite entender toda la reflexión sobre la sociedad que va a venir después. O sea, es un puntal de comprensión de este panorama de la sociología política, de la teoría política y de la ciencia política. Hay que decir que la sociología tiene un periodo de gran presencia en las ciencias sociales. Parecería que la teoría política fue expulsada, nada de filósofos, nada de historiadores, pero la teoría política va a volver y se va a instalar nuevamente en la agenda académica, en la reflexión, y vamos a ver cómo vuelve aquella teoría política que era la que nosotros expusimos en anteriores audiciones. Va a volver a fines del siglo XX, mediados y fines del siglo XX, con fuerte presencia. Entonces, estos son los movimientos del pensamiento que es interesante advertir para ver a qué cosa, a qué fenómeno están tratando de darle respuesta. Muy bien. Bueno, muy bueno lo suyo, que Chichan, siempre dándonos herramientas para entender la realidad de hoy, porque esto no es que estemos hablando de historias pasadas, de otros siglos, sino son todos pensamientos y hay instrumentos y herramientas para analizar la realidad de hoy. Y para seguir analizando la realidad de hoy, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos, Charo? Nos comunicamos por el 099 25 27 26, 099 25 27 26, y ya les decimos que luego de la pausa vamos a tener una gran entrevistada, que se trata de Esther Pailós, que es la directora de la Biblioteca Nacional, y queremos mostrarle a todos ustedes la visión, no solamente de los festejos de sus 200 años, sino qué significa la Biblioteca Nacional para usted, señora, para usted, señor, para usted, estudiante, para usted, ama de casa, hoy en día, tener una Biblioteca Nacional. Muy bien, vamos a la pausa y nos seguimos encontrando con Pensando con Bandera Libre en un ratito. Tembló en lo más alto. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Termal Daimán de Caute Antel los espera para disfrutar sus mejores vacaciones con sistema 3x2. Aproveche. Los atienden el 29 24 30 54 o www.termaldaiman.com.uy. PSG y Asociados SRL. Asesores en comercio exterior, despachantes de aduanas, proveedores portuarios y marítimos. Estamos en Cerrito 534, piso 7. Teléfono 29 15 50 11. Al viento, banderas que siento, llevando adelante memorias del tiempo, naciente esperanza, ideas y sueños, van de mano en mano, banderas al viento. Tembló en lo más alto. Bueno, volviendo a Pensando con Bandera de Liber, Charo, qué semanita tuvimos, ¿no? Y sí, fue una semana con muchos dimes y diretes, ¿no? La contribución rural, la gestión de ANCAP, pero vamos a destacar dos hechos, ¿no? Que hay que analizar, me parece. ¿El primero? Y en el segundo trimestre el PBI cayó 0,1% en relación al año anterior y cundió la alarma, ¿no? Luego se difundió que la caída era del 1,8% y se habló de un crecimiento del 2,2%. ¿Cuál es la justa? Y bueno, son las dos. Lo que pasa es que se trata de dos cosas distintas. El segundo trimestre del año pasado fue muy bueno, así que una caída de un 1 por 1000 es poco significativo. Luego está la comparación con el primer trimestre. Y claro, el segundo bajó 1,8%, pero casi todo, el 1
con 6%, se explica por la menor generación hidroeléctrica, que fue un hecho circunstancial a consecuencia de la sequía. Entonces, el 2,2, ¿de dónde sale? Y es el crecimiento acumulado del Uruguay en los últimos 6 meses del año. Entonces no estamos en recesión, como dice Javier de Aedo. No, un trimestre no implica recesión. El ministro de Economía, Astori, cree que el crecimiento en el 2015 será entre el 2 y el 2,5 respecto al año anterior, más o menos lo que tenían previsto. Creció la inversión productiva y el volumen físico de producción de la industria. Sí, el segundo tema que tenemos que tratar es el paro general de jueves, ¿no? Lo que yo no entendí, ¿fue a favor o en contra del gobierno? Bueno, si vamos a empezar a mirar cuál fue la plataforma de este paro, vamos a analizarla, ¿no? Nosotros tuvimos en la mano el volante que llamaba el paro general y el primero de los puntos de la plataforma era el aumento del salario real. Que es lo que propone el gobierno del Frente Amplio. El segundo era más inversión pública. Que es lo que propone el gobierno del Frente Amplio, más inversión. El tercero, más presupuesto. No es muy claro, pero el gobierno presentó un presupuesto que incluye más gastos que ingresos. No es lo que dicen los libros, pero se la jugó. El cuarto, un sistema de compras públicas. Hay una nueva agencia de compras públicas y contrataciones del Estado que se está consolidando. Ya desarrolló una red informática, firmó incluso un convenio con la Dirección de Medio Ambiente y la ONU para evaluar que las compras sean sustentables. Y el quinto punto, que es infaltable, no Altiza. Que es lo que ya antes había decidido el gobierno y el partido gobierno. Bueno, la verdad que estos puntos están más o menos comprendidos con lo que está en marcha hoy en el plan de gobierno. El Frente Amplio cambió nuevamente su dirección. La presidencia no la ejercerá más el secretariado, sino un triunvirato rotativo. Sí, lo decidió el secretariado y ayer lo refrendaba la mesa política. Todavía no tenemos noticia de si lo refrendó o no, pero se supone que este fue el acuerdo al que se llegó. Se conocieron otros datos. La desocupación en abril había llegado al 8,1 y bajó al 7%. Es una buena noticia, ¿no? Pero bajó un poquito la tasa de actividad, o sea que la cantidad de personas que trabaja o busca empleo. La desocupación es mayor entre las mujeres. Otro informe del Instituto de Estadística revela que el 61% de los trabajadores entre 14 y 19 años son informales. Y también la informalidad es mayor entre las mujeres y en el servicio doméstico. Finalmente, hay un estudio del INJU que asegura que 276.000 niños y jóvenes de 12 y 29 años realizan tareas de cuidado de otras personas. Es un 35,8% del total, pero sube al 44% entre las mujeres. Estos datos evidencian la necesidad que hay del Sistema Nacional de Cuidados y cómo va a beneficiar esto específicamente a toda esta población y en particular a las mujeres. De esto vamos a hablar el sábado que viene, que va a estar Julio Bango, director del Sistema Nacional de Cuidados en el MIDES. O sea que no se pierdan la entrevista tampoco del sábado que viene, porque es muy importante que la gente entienda lo que significa este Sistema Nacional de Cuidados, porque muchas veces se confunde con otro tipo de actividades. Esto tiene que ver con todos ustedes, con jóvenes, con niños, con madres solteras, no solteras, con jefas de hogar y con personas mayores y discapacitadas. Otro problema que tenemos es la vivienda. La Intendencia de Montevideo anunció un plan para transformar viviendas abandonadas en hogares para personas de bajos ingresos. En Chile, la presidenta Michelle Bachelet condecoró a la uruguaya Belela Herrera en nombre de los diplomáticos que acogieron refugiados cuando se produjo el golpe de Estado de Pinochet que derrocó al presidente Salvador Allende. Nuestras felicitaciones a Belela, un ejemplo que hay de solidaridad y de compromiso, ¿no? Hablando de Chile, vaya un abrazo a su pueblo por las víctimas del terremoto, el más fuerte en el mundo en lo que va del año. Y además del tsunami, porque tuvieron de todo. Hubo otros terremotos de otro tipo, más cerca. En Argentina, un juez anuló y mandó repetir la discutida elección del gobernador de Tucumán, que se hizo el 23 de agosto, y donde habría ganado el kirchnerista Juan Mansur. En Brasil, sumido en recesión y en crisis política, la presidenta Dilma Rousseff presentó un paquete de medidas económicas que incluyó recortes en planes sociales, la joya del PT. Más lejos, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, resolvió postergar el fin de la política del dólar barato porque la recuperación económica no muestra solidez. Esto va a frenar en algo la subida del dólar mundial. En Grecia votan mañana. Y finalmente, Uruguay y Ecuador estuvieron activos en la mediación del diferente fronterizo entre Colombia y Venezuela. El lunes que viene habrá una cumbre cuartipatriaria en Quito, a la que viajará Tabaré Vázquez, estará Correa y los dos presidentes de Venezuela y de Colombia.
Y algo que es muy importante, que es esta visita histórica del Papa a Cuba, ¿no? Que va a dar continuidad a las mediaciones de Francisco entre los dos países. Esto significa un aporte importantísimo al desbloqueo, que ya está durando 50 años, y es más que significativo que se haya liberado la visita de ciudadanos estadounidenses a Cuba, invocando 12 motivos para poder viajar. No es moco de pavo esto. Muy bien, semana movida si la sumo. La verdad que sí. Pero también en esta semana hubo algo muy importante que donde uno estuvo presente, que fue la inauguración de un nuevo espacio, que es la Plaza Pepe de Lía, que estuvimos en ese lugar, estuvimos con los compañeros. Realmente seguimos incorporando lugares públicos, lugares colectivos a la ciudad de Montevideo. De inclusión. Un punto de inclusión donde también el vecino estuvo recorriendo. Muy bien, le damos la bienvenida a la invitada, Charo. Tal cual. Bienvenida Esther Pailós, directora de la Biblioteca Nacional, primera directora bibliotecóloga, directora de la Biblioteca Nacional, algo que parece que fue muy pedido y una reivindicación muy sentida por la Biblioteca Nacional, por los funcionarios de la Biblioteca Nacional. Así que Esther Pailós, bienvenida a este espacio en estos 200 años de esa institución. Bueno, no, el gusto es mío, realmente feliz de estar aquí. Yo lo sigo desde un comienzo, Banderas, o sea que me siento, además del gusto que me da estar, me siento que es un gran honor poder compartir con ustedes estos minutos. Entonces digo, en nombre de la Biblioteca Nacional y lo que tú preguntabas en relación a que era una reivindicación de los funcionarios, era una reivindicación de la profesión. Ahí va. Además, el hecho de ser la primera mujer designada, ¿no?, en una profesión donde la mayoría somos mujeres. Esto no es algo simplemente de feminismo, sino que algo de equidad de género, ¿verdad? Lo cual implica, como se imaginarán, una enorme responsabilidad de mi parte. Esa responsabilidad no la podría llevar a cabo si no tuviera el apoyo y el saber de los funcionarios, y haber recibido una biblioteca en la cual cada uno de los directores anteriores, con su visión de lo que debía ser la Biblioteca Nacional, pusieron lo mejor de ellos. O sea que la Biblioteca Nacional, esto para que lo sepa todo el mundo. Sí. ¿Cuál es su función? Dice Biblioteca Nacional, abarca o llega también a otros rincones que no sea Montevideo, porque uno lo ubica ahí en el 18, donde está la feria, ¿viste? De esta Narvaja. Sí. Mira, respecto a esas dos cosas, primero, la Biblioteca Nacional, dentro de la tipología de las bibliotecas, es la única. Es decir, en cada país hay una Biblioteca Nacional. ¿Eso qué significa? Ajá. Que cada tipo de biblioteca va a un determinado público objetivo, digo, escolares, universitarias, populares. La Biblioteca Nacional es de todos, y es de todos los uruguayos. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra misión fundamental? Nuestra misión es la de preservar y difundir el patrimonio bibliográfico del país. Para nosotros lo más importante son los autores uruguayos y cómo se conocen en el mundo. Lo que tú planteabas respecto a que es montevideana, creo que lo fue hasta hace un tiempo. Con las nuevas tecnologías hemos logrado de que los que están viviendo en Tacuarembó, en Florida, en Rivera, no tengan que venir hasta la biblioteca a buscar en los ficheros y fijarse qué existencias tenemos. Tenemos un catálogo en línea, en el cual le hemos dado prioridad a los autores uruguayos, justamente porque tenemos muchos autores extranjeros que hablan sobre el Uruguay y que también eso es importante para nosotros, digo, como objetivo de la Biblioteca Nacional. Pero en ese catálogo en línea existen 80.000 autores uruguayos ya ingresados, lo que significa que de cualquier rincón del país pueden tener acceso a lo que son nuestras existencias. En este momento estamos en un proyecto en el cual vamos a poner en línea colecciones digitales que ya están prontas y que por otro lado
el tema está en que respecto a lo que tiene que ver con nuestro trabajo hacia el interior, tendría mucho para expandirme, cuando gusten se los explico. Porque tenemos todo un proyecto de trabajo hacia el interior. Ahora, hay una visión de que la Biblioteca Nacional, papel, ya no existe más, ¿eh? Los estudiantes estudian mediante internet, se bajan libros mediante el sistema informático. ¿Cuál es el rol que juega en esa dualidad de transformación? Mira, de la Biblioteca Nacional? La Biblioteca Nacional, como la mayoría de las bibliotecas del mundo en este momento, es lo que nosotros llamamos una biblioteca híbrida, ¿verdad? Conserva las colecciones en papel y a su vez tiene colecciones digitales. En el caso de la biblioteca, lo digital tiene dos finalidades. Primero que nada, preservar. Antiguamente, los diarios, por ejemplo, que tenemos todos los diarios uruguayos, que tenemos La Estrella del Sur, la primera publicación periódica uruguaya, que está la mitad en inglés y la mitad en español. Bueno, antes se lo prestaba al investigador, se lo prestaba al usuario. En este momento, eso está todo microfilmado. Entonces, preservamos el documento, porque esa es nuestra misión, pero a su vez le brindamos un servicio al usuario, en el cual el material se lo brindamos y se lo puede llevar nosotros lo convertimos en un objeto digital y se lo puede llevar en un pendrive, en un CD, en lo que... O sea que tú decís que de cualquier parte del Uruguay se pueden meter en la página de la biblioteca y ahí tienen materiales a los cuales acceder en lo que necesitaran. Bien, porque además hay dos cosas. Por un lado está lo que es el catálogo en línea, que es de lo que he estado hablando hasta ahora, y por otro lado lo que son las colecciones digitales, que justamente son fotografías, afiches, mapas antiguos, etcétera, etcétera, que ya los tenemos digitalizados y que los vamos a poner en línea en breve, porque estamos estudiando una reestructura de la página web. Yo digo, como tú planteabas lo siguiente, las puertas de la calle 18 de julio, yo digo que las puertas de la biblioteca ya no están en 18 de julio, están en la pantalla de cualquier dispositivo. Ahí va. También en el extranjero. Ahí va. O sea, cualquiera de nosotros podemos acceder a la biblioteca, no solamente yendo a la biblioteca, sino, por ejemplo, desde nuestras tablets o desde nuestras computadoras tenemos un acceso. Pero si cualquiera de nosotros queremos ver un diario de hace 100 años atrás, o tenemos que ir a la biblioteca, los horarios, las formas. Bueno, en el caso, digo, de los diarios sobre todo los diarios uruguayos del siglo XIX, son los que están todos microfilmados. La microfilmación es el sistema más seguro de preservación. Nosotros tenemos una bóveda en la cual tenemos las condiciones de temperatura y de humedad apropiadas como para esos diarios que se guarden, y ya los que están en formato papel los tenemos guardados en condiciones con un papel especial, libre de ácido, etcétera, etcétera, para que no se pongan amarillos. Está. El usuario que quiera acceder a ellos, en ese caso, sí tiene que ir a la Biblioteca Nacional. De todas maneras, nosotros tenemos un convenio con la Universidad de la República por el cual nosotros estamos brindándole el material, este material de que estamos hablando, al sitio periódicas.ui, en el cual estos periódicos en su gran mayoría ya están puestos en línea. Y es a través de la Universidad de la República. Somos nosotros los que le brindamos el material, son ellos los que vienen a trabajar a la biblioteca, o sea que no todos hay que ir a consultar a 18 de julio. Entonces ahora con los accesos tecnológicos que tenemos, desde las tablets de los jóvenes y ahora con los jubilados, se facilita mucho más el acceso a los textos de la biblioteca, se arrima más la biblioteca a la gente. Sin ninguna duda, pero yo creo que el arrimar la biblioteca a la gente no alcanza solamente con el hecho de que nosotros
utilicemos las nuevas tecnologías, que la mayoría no saben, piensan que la biblioteca son los viejos ficheros, ¿verdad? Tendrían que ir ahora y ver un poquito las diferencias. El asunto está en que, además, nosotros tenemos un programa de extensión cultural enorme. Tenemos 3 salas que son extraordinarias, con todas las condiciones necesarias para que se pueda hacer desde conciertos hasta presentación de libros, hasta actividades lúdicas. Por ejemplo, en el marco de los 200 años, una de las celebraciones va a ser que el torneo de ajedrez nacional con 200 participantes esté en la biblioteca. O sea que todos los días tenemos permanentemente actividades de carácter cultural que acercan a la gente no solamente a nuestro acervo. Y hay algo que quiero hacer especial hincapié, y es el hecho de la Sala Varela. La Sala Varela, que fue abierta hace relativamente poco, durante la administración anterior, es una sala en la cual nosotros llamamos de materiales propios. ¿Qué significa? Nosotros no les brindamos servicios, no les prestamos nuestro acervo. Es para todo aquel estudiante, investigador, persona que no tenga un lugar donde estudiar, es una sala amplia, con condiciones de aire acondicionado, de wifi, de además enchufes para los distintos dispositivos. Es decir, tienen un lugar donde estudiar. Estamos en una zona netamente universitaria, existen muchísimos estudiantes del interior que viven en condiciones que de pronto no tienen un espacio donde estudiar, y nosotros tenemos esa sala abierta, que está abierta siempre, de 9 a 19, y estamos estudiando de abrirla los sábados. Pues sabes que esto es súper importante. No lo conocía. Todos estos elementos que nos estás dando, para mí, ciudadana común del Uruguay, son totalmente desconocidos. Yo seguía teniendo la imagen de la biblioteca, ese precioso edificio ahí en 18 de julio, con el cual entraba, como en mi época, con la cédula de identidad para estudiar en un lugar tranquilo, oscuro, porque era más tranquilo que la biblioteca, que era fea, la de mi facultad, pero nada más que eso. O sea que tú me estás dando una visión de lo que se ha ayornado y de lo que se está tratando de hacer con ese, no solamente acervo patrimonial y cultural de todos los uruguayos que forman parte de nuestra identidad, sino para acercar todos esos materiales, ese acervo, y dar un lugar de contención a los estudiantes, porque esto de la sala me parece tan maravilloso. Es un servicio más, ¿verdad? No se conoce. Yo quisiera saber si todos los estudiantes conocen de que tienen esa capacidad, ese lugar donde estudiar en esas condiciones tan privilegiadas, ¿no? La verdad que sí. Que no en todas las casas existen. La verdad que sí. Y tenemos muchos proyectos más al respecto, porque creo que lo que le falta a la biblioteca en este momento y lo que estamos procurando, gracias al apoyo, del Ministerio, desde el punto de vista de que nosotros participamos en todo lo que es el Plan Nacional de Cultura, en el Gabinete de Cultura. Justamente uno de nuestros objetivos es que la biblioteca se integre mucho más a la cultura del país, que sea más conocida, más visible, más abierta a todo tipo de gente. Por ejemplo, yo preguntaría, ¿cuántos uruguayos saben que casi a diario tenemos visitas de guarderías, de escolares, de liceales, que les damos una visita guiada? En el caso de los niños, por ejemplo, los llevamos a los lugares que les pueda llamar más la atención, pero después terminamos contándoles un cuento. Ahí va. Y entonces estamos proyectando un rincón infantil, porque nosotros, al tener depósito legal, tenemos depósito legal también de la literatura infantil. Y la literatura infantil, en este momento, está en los depósitos. Queremos que los niños tengan acceso a ella, que la toquen, que la usen, que se adentren desde chiquitos con lo que son nuestros autores uruguayos de literatura infantil, que es lo que tenemos fundamentalmente, ¿no? Que los hay y tan buenos. Que los hay y muy buenos. Y por otra parte, son muchas las actividades que nosotros estamos desarrollando en el marco
ese justamente que explicaba, de insertarnos más en la cultura, pero insertarnos más en la vida cotidiana de la gente, que todos los uruguayos conozcan qué es la Biblioteca Nacional, porque el tema está en el que realmente la mayoría de estos servicios no se conocen, independientemente que contamos con nuestras redes sociales, nuestra página en Facebook que crece permanentemente, nuestra cuenta en Twitter, que estamos permanentemente orientando, permanentemente poniendo información relativa a las actividades, a los servicios, pero que tendemos a mejorar. Hay algunos mensajes, Charo. Sí. Excelente programa, la difusión de la biblioteca en línea es fundamental. Todo el Uruguay debe conocer este avance. Bien por Esther, vamos arriba. Luis Torres. Viviano de Colonia manda a decir que es fundamental que se difunda en el interior también la Biblioteca Nacional. Felicitaciones a la querida compañera Esther, gran acierto en su designación. Besos y abrazos, Jorge Larrobla. Y lo que me decía vecino de que cuando iba Charo a estudiar a la Biblioteca Nacional iba con Platón, que no lo mencionó, que Chichán era una mano, y ¿no? que Chichán. Íbamos mano a mano con Platón y Weber también iba. Vos sabés que estuvimos hace poco entrevistando acá, en ese mismo lugar que tú estás, con Sergio Mautone, director de Cultura del Sí, con el que trabajamos codo a codo. Ahí va. Entonces me recontra interesó eso que tú, cosa que también desconocíamos, de que existe una conexión permanente de todo lo que tiene que ver con el Gabinete de Cultura, donde tú también estás integrada, y que justamente el tema acá es que es el contacto con la gente y que sea una herramienta más de inclusión para esta sociedad que hoy vemos a veces tan fragmentada y tan crispada en algunos valores. ¿Cómo te ves en esa? Bueno, son varias las cosas que voy a contestar, porque digo, tengo que agradecer los mensajes tan alentadores, que los necesito, el apoyo, eso a su vez me trae una responsabilidad mucho más grande a veces, ¿no? Pero no, el apoyo realmente da muchas fuerzas. Por otro lado, para la persona que hablaba desde Colonia, cómo llegamos nosotros al interior, hay un tema que es fundamental y que también se conoce poco. Existe una ley de bibliotecas públicas. Esa ley de bibliotecas públicas dice que la cabeza del sistema es la Biblioteca Nacional. Hace 5 años, el órgano coordinador de esas bibliotecas públicas no se reúne. Nosotros, en este momento y antes de fin de año, vamos a tener un encuentro de todas las bibliotecas públicas de todos los departamentos. Ya hemos tenido justamente el Gabinete de Cultura, que lo formamos las personas, los directores de las unidades ejecutoras del MEC. Ya hemos tenido una reunión con los respectivos directores de cultura de todos los departamentos. Y entre los tantos objetivos es hacer un encuentro de bibliotecas públicas. Cuando me refiero a bibliotecas públicas, por lo general se piensa en bibliotecas municipales, yo me estoy refiriendo también a bibliotecas comunitarias, populares, etcétera, etcétera, y armar un órgano coordinador como existía hace 5 años, que intercambien entre ellos y que el hecho ese tan genérico de que la Biblioteca Nacional es la cabeza de ese sistema, lo podemos interpretar de muchas maneras. A veces nos piden donaciones o nos piden computadoras. Desde mi punto de vista, lo que nosotros tenemos que hacer es articular la relación entre ellos, apoyarlos técnicamente, porque no siempre hay bibliotecólogos en esas bibliotecas, y además el crear parámetros en común en el que podamos intercambiar. Ajá. Muy bien, Esther, nos queda corto el programa, la verdad. Te agradecemos mucho la presencia. No, por favor, estoy encantada yo misma. Porque nos quedan muchos temas para tratar. Hay muchos temas para tratar, es verdad, porque justamente en todas las notas me estoy dando cuenta que se conoce muy poco al respecto, y hay 2 objetivos fundamentales que nos planteamos: la visibilidad y la apertura. Que toda
todo tipo de gente encuentre su lugar en la biblioteca, en el nivel que sea, en el nivel, digo, sociocultural que sea. Lo que sí nos importa cuando realizamos actividades, que prestamos las salas gratuitamente a todas las actividades culturales de un determinado nivel. No son solamente las académicas. Por ejemplo, van a haber 2 congresos internacionales importantísimos, uno de antropología forense, nada menos, que es el primer internacional en el Uruguay, y vendrán los mejores expertos en antropología forense, justamente en el momento que nosotros estamos con las excavaciones, etcétera, etcétera. Va a haber otro sobre bibliotecas universitarias digitales, pero aparte de esa parte académica, tenemos una cantidad enorme de otras actividades que, mientras tengan un determinado nivel de calidad, las puertas de la biblioteca están abiertas. Muy bien. Vos sabés que vamos a necesitar seguir con eso en otro momento cuando sigamos hablando de cultura, porque cultura es todo esto y mucho más. Sí. Así que contigo, con Sergio y con todo ese equipo que está trabajando para la gente y con la gente, vamos a seguir en contacto en todas nuestras audiciones, porque es lo que nos importa. Bueno, realmente, por favor, la agradecida soy yo, estoy a las órdenes, y bueno, lo que más me importa es poder llegar a oyentes que quiero. Muy bien. A usted, besito, no lo invito, como dice Puglia, lo conmino a que vaya a la biblioteca y nos traiga más información de lo que vea. Pero cómo no, y en esas actividades sabe que puede contar conmigo. Es más, ya he ido varias veces a presentaciones de libros y le cuento que también hay libros de la autoría de un amigo mío, del Pajarito, que están en la Biblioteca Nacional. Pero que vos, Muy bien. yo te digo que vos ya sabes que